Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos de regreso, después de una semana que no los había acompañado en el estudio, convaleciente de una cirugía odontológica. Afortunadamente todo bien y ya estamos aquí de regreso con nuestro programa. Bueno, los saludamos en la dirección de la emisora, además coordinando todo lo referente a la transmisión a través de las distintas plataformas y además en los controles Miguel de Oliveira, y quien habla para ustedes, el inmenso gusto, el enorme placer de hacerlo como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, y entonces empezamos haciendo publicidad, hablando del equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores se reinventa, avanza, hay propuestas, hay escenarios y hay cursos presenciales. Cursos la semana que viene, esta semana, 15 y 16 de noviembre, un curso de negociación. Consulten las redes sociales, consulten la página web de Policreativa Consultores. Quedan plazas para ese curso presencial, para que aprendamos a negociar, conozcamos lo fundamental en torno a algo que hacemos a diario y que termina siendo además crucial. Entonces, ¿qué vamos a ver en ese curso? Técnica de negociación. Usted no negocia con la teoría, no negocia aplicando y citando autores, pero si no tiene una base, no tiene a lo mejor la eficiencia y la eficacia para obtener el triunfo que desea cuando negocie. Y quienes están fuera no puedan asistir al curso, quieren formarse también, hay cursos virtuales que ofrece Policreativa Consultores. Cursos que independientemente sean presenciales, bimodales, a distancia, cuentan con los mejores profesores, con el aval del Centro de Extensión Profesional de FACES de la Universidad Central de Venezuela, y además de eso, con el perfil curricular adecuado, adaptado a sus necesidades. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña y los asesora. Policreativa Consultores. Pero vamos entonces a iniciar el programa hoy, que vamos a tener desde diversas... Está en Chile. Vamos a analizar varios aspectos, varios elementos. Acuérdense que estamos transmitiendo a través de la página web de la radio, salimos también a través de las aplicaciones, estamos también conectados a través de las cuentas de Instagram, la mía particular, @LuisDaniel2501, la de la emisora, @MDO Radionet, el canal YouTube de la radio también, estamos allí. Suscríbanse, activen las notificaciones que les avise cuando cualquier programa de MDO Radio salga en vivo. Ahí vamos a estar y eso se está trabajando también para que en algún momento ustedes participen. Mientras tanto, mandar mensajes, escribir, hacer sugerencias, preguntar, formular inquietudes, hacer planteamientos. Todo eso entra en la gran... Si no es que ustedes puedan también de alguna manera imbuirse con los distintos programas y las temáticas variadas que tenemos acá. Además, recuerden, los programas quedan también en nuestro canal de YouTube y quedan en la cuenta de Telegram. Ambos son Luis Daniel Álvarez B Radio, Luis Daniel Álvarez B Radio. Bueno, vamos a seguir. Les decía que un programa hoy que vamos a dedicar en primer lugar al multilateralismo, la cumbre CELAC Unión Europea en Santa Marta, una cumbre que algunos ven como un fracaso. Sin embargo, creo que ahí, más allá de algunos discursos altisonantes, hubo unas líneas curiosas y fundamentales. Tenemos que dedicar un rato también a conversar del nuevo gobierno boliviano. Antes hablaremos de la política chilena, vienen ya elecciones en Chile, y finalmente vamos a hablar un poco de la crisis que vive el Partido Demócrata y Gavin Newsom, el gobernador de California, que cada vez tiene un perfil más alto a nivel presidencial y se está enfrentando a las estructuras de su propio partido. Eso vamos a conversar. Podemos empezar entonces en la costa colombiana, en Santa Marta, con la reunión que se dio, la cumbre de la CELAC Unión Europea, una cumbre que tuvo participación, incluso, bueno, yo estoy aquí, quienes nos ven a través del Instagram y del YouTube notarán que alguna guayabera, como si viniera, una guayabera blanca, como si viniera de la reunión en Santa Marta. Así lo escribimos para quienes nos están escuchando y no nos ven. Pero, ¿por qué ese fue el traje? Incluso Pedro Sánchez bromeó al respecto. Hubo presencia de algunos jefes de Estado, presencia del presidente colombiano, evidentemente, la presencia también del presidente de Brasil, algunos líderes europeos, otras delegaciones enviaron saludos a la señora Yolanda, que se suma por aquí, otras delegaciones enviaron ministros, cancilleres, y algunas delegaciones o representaciones de muy poco nivel. La Argentina, por ejemplo, no quisieron a lo mejor retratarse. Pero es una cumbre interesante después de la suspensión, buenas tardes señora Yolanda, después de la suspensión
de la Cumbre de las Américas, que se pospuso. El presidente Abinader llamó a postergar la cumbre. En este caso sí se logra hacer esto. ¿Y por qué? Porque se apostó por el consenso. Algunos nos han preguntado ¿por qué no se dio la Cumbre de las Américas? ¿Por qué no quiso concretarse? Probablemente porque no iba a haber consenso, porque hay unos temas en la región que tienden a complicar el panorama y la foto iba a ser muy fea en el sentido de una región totalmente dividida y disgregada, separada. No tuvo miedo el gobierno colombiano y apostó por organizar la cumbre CELAC-Unión Europea en el sentido de tratar de dar un carácter de buscar acuerdos. Y algunos dicen, bueno, la declaración final es una declaración que no nombra a nadie, no señala, pero sí emite unas señales de advertencia que consideramos valiosas. Habla, por ejemplo, de la necesidad de preservar una región en paz. Habla de impedir o de luchar para que ningún país trate de usar métodos de fuerza para presionar. Ahí hay una etiqueta muy clara, se sabe a quién se está dirigiendo. Hubo también llamados a un entendimiento que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Además se habló del tema de gas, el tema desde una perspectiva humanitaria. Hubo también insumos del tema ambiental. Hubo un detalle en esa cumbre, sin nombrar a nadie, sin etiquetar a ninguna persona, allí a ningún país. Ahí se habló de la necesidad de abogar por la democracia, con sistemas justos, libertad de poderes, equidad, elecciones transparentes. Entonces, una cumbre, algunos dicen, ¿y por qué no nombrar a nadie? Porque no hace falta, porque se aspiraba a construir un consenso donde todo el mundo pudiera entender que ese es el planeta que se aspira, esa es la región que se quiere. Vimos a un Gustavo Petro, por supuesto, a veces dando de qué hablar por lo que decía y cómo lo decía, pero como un anfitrión importante. Vimos a Antonio Costa también, representación, si se quiere, máxima figura de la Unión Europea. Ursula von der Leyen no asistió y Costa sí tuvo y sí insistió permanentemente en que había que buscar un entendimiento, había que llegar a un acuerdo, había que tratar de enlazar además algunos factores para alinear las políticas. Entonces fue una visión interesante. Evidentemente algunos trataron allí de jugar como jugaba Petro con sus fotos y sacando sus celulares para tomarse fotos con algunos dignatarios, pero más allá de eso, de los discursos, de la oportunidad, del micrófono, creo que es la imagen de que hay que apostarle a un multilateralismo, hay que tratar de insistir en que tienen que darse grandes líneas y esas líneas ir llenándolas. Ahí hay un ejemplo de cómo se articula. Alguno dice, bueno, le faltó a lo mejor sustancia, fuerza, señalar. No, en este caso cada quien podrá ir interpretando cómo trabajar para que esas grandes premisas de ese documento de 52 puntos terminara aprobándose y se le diera además un marco estructural para poder darle sentido a esa declaración. No firman la declaración, por cierto, ni Venezuela ni Nicaragua. Uno podría interpretar que no fue lo más adecuado porque pone a hablar de ese tema. Uno dice, la declaración no la firmaron. ¿Quiénes no firmaron la declaración? ¿Por qué no firmaron la declaración? Si hubiesen firmado la declaración, pasarían a lo mejor como un elemento más y desvían, porque queda matizado en un conjunto de elementos que participan. Pero es la imagen entonces que deja la cumbre de Santa Marta. Algunos le apostaron al fracaso, dijeron que la cumbre no debía darse y hubo un rostro. Algunos enviando delegaciones menores como que no les interesara, pero se trataron estos temas y creo que es la respuesta. Lo mismo ha podido hacer el gobierno de Luis Abinader en la República Dominicana con su cumbre de las Américas. Prefirió entonces, como no iba a haber consensos en torno a ciertos puntos, prefirió posponer y postergar la cumbre. El remedio no fue bueno, esa imagen de no hacer las cosas para que no haya debate. Aquí se consiguió el consenso, pese a que algunos no firmaron, se avanzó en torno a ese marco estructural y quedan esas líneas que van a dar evidentemente de qué hablar. Algunos dicen, bueno, una declaración más. ¿Cuántas declaraciones no ha dejado el sistema multilateral? Esta puede ser una más. De las partes depende que esto adquiera sentido y adquiera mayor dinamismo. Pero bueno, ya que la reunión fue en Santa Marta, que es una de las 3 perlas del Caribe, como canta Villos, yo creo que nada mejor que escuchar esa canción 3 perlas con la orquesta Villos y regresamos para irnos a Chile. Ya venimos aquí a lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Ya regresamos. Bueno, habrá que ver si fueron al rodadero en Santa Marta quienes asistieron. Muchos están diciendo que
la gran característica era la ausencia, como si se apostara al fracaso. Yo creo que hay que quedarse con los que asistieron. Además, en un escenario muy complicado, porque todo el mundo le tiene miedo a los polos. Todo el mundo le tiene miedo, en este caso, lo que pueda pensar a lo mejor Donald Trump de esta cumbre. Sin embargo, se hizo la cumbre y eso es lo relevante y lo importante. Así que bueno, una de las tres perlas, como dice la Orquesta Villos, que acabamos de escuchar: Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. En este caso, Santa Marta, sede de la cumbre CELAC, Unión Europea. Así que bueno, importante hacer seguimiento de lo que allí se aprobó. Saludos a la profesora Yani Lobo, que está también aquí conectada. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a Chile, que tiene la primera vuelta electoral el próximo domingo 16 de noviembre. Último debate, ya cerraron los escenarios, viene lo que podría ser la recta final y uno nota que a lo mejor hay candidatos que esperan con ansias que llegue la elección para ganar o para perder, pero que llegue para que se acabe la campaña, porque se están cometiendo errores. Fíjense, Kast pareciera, si llega a perder, habrá que hacer un análisis de cómo se vota, el ir encabezando las encuestas y paulatinamente pareciera ir por el rodadero, como decía la canción que acabamos de escuchar, en una caída por un tobogán. Kast comete esta semana un error estratégico y aparece en un acto de campaña protegido por un vidrio antibalas. Eso da muy mala imagen y le otorga a Janet Jara la oportunidad para que convierta eso en un tema de campaña. Jara dijo: es increíble que un candidato le tenga miedo al pueblo, le tenga desconfianza a la ciudadanía. Eso indica a lo mejor que ha llegado el momento de que la ciudadanía también le tema a ese candidato, porque no se puede ser presidente de un país si usted le teme a los ciudadanos. Kast argumentó que, bueno, saludos a Beatriz Márquez, cumplió años además en estos días. Kast argumentó que había una realidad, que él sencillamente teme ciertas cosas, pero prefirió no darle largas. Pero el daño estaba hecho. Hasta Evelyn Matei, que pareciera obtener cierto auge y cierto reimpulso a las opciones con el apoyo de un sector de la concertación, de la antigua concertación, también dijo que era increíble eso que había ocurrido. Y hubo un debate donde los candidatos salieron, donde evidentemente se trató el tema de los derechos humanos, donde la candidata Jara trató de desmarcarse del presidente Boric, donde Kast insistió con algunos asuntos relacionados al rol que juega el gobierno, un Kaiser al que le resulta incómodo abordar ciertos temas, y otros candidatos que parecieran ser parte de ese entramado y que no tienen mayor oportunidad. Un May Nichols que podría vender una opción de centro, pero que no pasa de allí y se nota como que no quiere comprometerse con las partes, y esa posición de pureza, ser impoluto, ser una figura que no se salpique a los grandes debates, al final no tendrá mayor oportunidad. El profesor Artés, que participa, que es un hombre además pintoresco, que habla de haber visitado Corea del Norte, y incluso le preguntaron en el debate algo sobre Corea del Norte, y bueno, nunca falta que me pregunten de Corea del Norte, pero es un hombre abiertamente marxista, con una posición muy dura, que no saludó a Kast el otro día porque dice que no tiene por qué estrecharle la mano. Bueno, tampoco tendrá mayor figuración, como tampoco habrá oportunidad para Marco Enrique Ominami, que trata de alguna forma de desmarcarse, a lo mejor jugando porque sabe que no tiene oportunidad y no tiene que cuidarse, y es mucho más natural, mucho más frontal en algunos planteamientos, pero pareciera que todo se circunscribe a la posibilidad de ver quién pasa. Los saludos a Rancel, estamos pendientes de que nos acompañe el programa, Rancel Guaita. Entonces les decía que todo se circunscribe a ver quién pasa con Jara, para tratar de alguna manera de ver si se van los votos contra el contendor de Jara y si terminan ganando. Ahora, el votante natural de Kast o el votante de Kaiser e incluso un sector de los votantes de Matei podrían preferir a uno de este grupo que a Jara, o mejor dicho, podrían distanciarse de Jara. Jara ha tenido, lo más probable es que bajo asesoría, la idea de desmarcarse de la figura del Partido Comunista. Se ha separado el Partido Comunista de una manera cada vez más marcada, ha tenido incluso ciertas discrepancias más acentuadas. Sin embargo, estos sectores preferirían que no llegara Jara. Ahora, se transmitirán los votos. En el tema electoral los votos no se endosan,
Entonces habría que ver si hay movilidad. Se han atacado. Hemos visto una Matei que va bastante fuerte contra los CAS, sobre todo. Vimos incluso un episodio, uno no sabe cuál es el interés. Se presentó en la medianoche Kaiser y le regaló una flor a Matei. Le dijo, ha pasado ya las 12 de la noche y es su cumpleaños, con permiso, y le regaló una flor, y Matei le respondió en alemán. O sea, le dio un saludo en alemán que tampoco tiene ningún tipo de sentido. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una excepción porque no se podía traer nada y usted le trajo. Sí, deberíamos cantarle cumpleaños. Era un momento bastante pintoresco que a lo mejor quiere Kaiser demostrar que él es un hombre cariñoso y no ese ogro que defiende violadores de derechos humanos o que defiende personas que están presas por no dar información respecto a los desaparecidos, que es la imagen que ha transmitido y que han logrado los sectores contrarios a Kaiser exacerbar del candidato chileno. Sin embargo, nada está claro en este momento. Algunos hablan que cuidado con un paso a segunda vuelta de dos damas, que pase Jara y que pueda pasar Matei. Hasta el momento todo parece indicar, aunque los seguidores de Kaiser dicen que él dará una sorpresa, que en realidad no es sorpresa, dicen ellos mismos, porque las encuestas mienten y Kaiser gana en primera vuelta. Yo creo que nadie gana en primera vuelta. Ellos dicen que al menos va a la segunda ronda y habría entonces una polarización absoluta de la sociedad chilena. Pero pareciera que pasan Jara con Kast. Habrá que ver hasta dónde Kast puede avanzar. Jara y Matei tienen una ventaja, conocen lo que es el gobierno, han sido ministras, Matei ha sido incluso alcaldesa, los demás han sido parlamentarios, Enrique Ominami fue parlamentario, Kast fue parlamentario, Kaiser es parlamentario, y ninguno con una figuración, según dicen los chilenos, bastante marcada. El resto ha tenido participación en otras ideas. Parisi se vende como un hombre que va a tratar de ser un outsider, pero un outsider que tiene partido, que ha competido varias veces. Entonces no hay tampoco una posibilidad real. Lo que sí es que el país que quedará para la segunda vuelta será un país totalmente polarizado, con unas posiciones extremas que parecen llevar a un retroceso, donde se está debatiendo otra vez como si estuviésemos en el Chile, lo que uno lee, en el Chile de los años 70, una crispación política absoluta y nada que ver con ese país de la contemporaneidad que se construyó con instituciones sólidas, que avanzó con estructuras políticas densas y además con unos medios que aupaban esa seriedad del tema político. Parece entonces que lo que estamos viendo es un duelo donde cual pistoleros están listos a ver quién sale primero, sin entender que ese disparo le hará daño a los chilenos. Pierde, eso sí, Kast, esa jugada de salir con una pantalla antibalas le hace un gran daño, porque además siembra miedo y ahí ha debido generarse un gabinete de crisis, y Kaiser no ha sabido cómo afrontar eso, que probablemente no ha caído bien a lo interno del comando y ha implicado una pérdida de ciertas preferencias. Bueno, hablando de duelo y hablando de Chile, creo que oportuno entonces escuchar una canción que se llama El Duelo, interpretada por los chilenos La Ley. Escuchamos a La Ley y regresamos para pasar la frontera e irnos a Bolivia, donde también parece que hay un duelo que empieza a aparecer, y eso que el gobierno tiene menos de una semana de haber asumido. Ya venimos. Bueno, ahí suena El Duelo con La Ley. Eso es lo que queda, los candidatos, a ver quién puede, y pareciera que el norte es pasar contra Jara, a ver si logra aprovechar ese caudal, esa fuerza de sumar a los sectores descontentos con el actual gobierno. Ese pareciera ser, ver si finalmente ocurre. Ya veremos. Bueno, nos vamos a Bolivia, donde ya hay también historias. El duelo con La Ley. Además que el término duelo puede tener implicaciones diversas, y en este caso se aplican. Por un lado, el duelo como combate, como lucha, pero también el duelo como dolor. Muchos terminarán en un estado de duelo, a lo mejor pensando qué hacer políticamente. Ya por ahí hay un chiste, dice, bueno, Marco Enrique Ominami, que no se preocupe, que espere las próximas elecciones y se postule nuevamente, que es lo que hace. Él mismo le da risa porque ha sido varias veces candidato presidencial. Bueno, saludos a Alexander de Jesús Mora. En un rato hablamos de la costa colombiana, hablamos de Santa Marta. Bueno, él está en Riohacha, en La Guajira,
Un abrazo para Alexander de Jesús. Bueno, vamos a continuar y antes de hablar de Bolivia hacemos publicidad. Hablamos de Policreativa Consultores. Miren, vean la gama formativa que tenemos para ustedes. Identifiquen ese elemento que les hace falta. A lo mejor a veces se frustran. Tengo todo, tengo un emprendimiento, un producto, una propuesta, una idea, un avance laboral y no me hacen caso. ¿Pero por qué? Lo he estudiado, lo he articulado, lo he preparado y ¿qué me falta? Le falta comunicar adecuadamente y eso lo hace Policreativa Consultores. Les identifica lo que falta para que ustedes sean exitosos, para que ustedes al defender un trabajo académico sepan cómo abordar una determinada temática y convencer a ese jurado de que su trabajo tiene un carácter diferenciador, cómo enfrentar una entrevista migratoria, cómo enfrentar una entrevista de trabajo, todo eso, una candidatura, un liderazgo vecinal, una coyuntura particular, todo eso lo tiene Policreativa Consultores para ustedes. Muy fácil, visiten nuestra página web, sigan nuestras redes sociales, activos en TikTok, activos en Instagram, @Policreativa Piso Consultores, Policreativa Consultores, formándolos, asesorándolos, acompañándolos, preparándolos y algo fundamental, guiándolos para que triunfen. Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos a Bolivia. Bolivia tiene nuevo gobierno desde el 8 de noviembre. Asumió el nuevo presidente Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Incluso Jaime Paz Zamora ha estado activo diciendo que hijo de tigre sale pintado y que tiene la experiencia y que él lo acompañará. Pero creo que la asesoría que le va a tener que brindar el gallo Paz Zamora, como algunos llaman al expresidente, un hombre además de una trayectoria importante a nivel político, va a ser mayor de la que uno piensa, porque el gobierno no cumple todavía una semana y pareciera entonces estar sometido a una cantidad de crisis terribles. Fíjense, asumió el gobierno, por cierto, detalles de forma y de fondo. El que toma juramento y le impone la banda es el vicepresidente, el capitán Edman Lara. Edman Lara se presentó a la toma de posesión uniformado de policía, con su uniforme de gala de policía. Pero no se da cuenta Edman Lara que él ya no es policía, él ahora es el vicepresidente, pero ahí fue trajeado como policía y tomó la palabra y aprovechó entonces el discurso de decir que él lamentaba, saludo a la profesora Yani Lobo que escribe por acá, que él lamenta que Luis Arce le siga haciendo tanto daño a Bolivia porque no le dio las invitaciones para que sus familiares pudieran acompañar. Entonces tuvieron que quedarse viendo la ceremonia por televisión y que eso es culpa de Luis Arce que sigue destruyendo a Bolivia. Le tomó posesión tomó juramento al presidente Rodrigo Paz y el nuevo presidente boliviano procedió entonces luego del saludo protocolar, al acto al que asistieron entre otros el presidente de Argentina, Javier Milei, ahí estuvo también Gabriel Boric. Desde los contrastes, el saludo Boric da de qué hablar por dos temas. El primero, cuando llega Javier Milei, hay saludos a los dignatarios y Boric no se paró, no se levantó, sino que le estiró la mano sentado y lo saludó. Bueno, podemos decir que tenía mal de altura, le pegó la altura y por eso no quiso pararse. Sin embargo, después vimos muy activo a Boric, muy sencillo, sin escolta, sin mayor logística, sin elementos de seguridad, visitando las tiendas, visitando un lugar en el que vivió Violeta Parra, caminando por los sitios. Un hombre muy cercano, que es distinto a esa imagen del poder, al cual pareciera no tener acceso el común de los ciudadanos. Pero ahí hubo representación entonces de diversos actores, diversas figuras estuvieron allí acompañando. Fue también el presidente de Ecuador, Noboa, al que aplaudieron, allí participando en la toma de posesión. Nombró un gabinete donde fundamentalmente los 14 ministros designados son gente cercana al mundo empresarial. Hay una crisis ya que se ha generado, puesto que sectores sociales e indígenas dicen sentirse excluidos del gobierno. Y hay la primera coyuntura a la que tiene que prestarle atención el nuevo gobierno, sobre todo porque por allí está rondando el fantasma de Evo Morales, el sector indigenista, que pareciera el que sigue a Morales haber votado por Rodrigo Paz, puesto que los votos nulos de la primera vuelta disminuyeron sustancialmente. Me parece entonces que no iban a migrar a votar por Tuto Quiroga, si eran los que había llamado Evo Morales.
Entonces parece que ahí hay una migración, pero lo dijimos en su momento aquí en Lo que pasa en el mundo. Hay una espada que sigue apuntando, una lanza que apunta al gobierno de Rodrigo Paz, que cuando quieran sabotear la gestión lo harán. Vimos en un rol protagónico también a Samuel Doria Medina, prácticamente como si fuera el presidente de Bolivia, saludando a los parlamentarios y diciendo que se siente representado. A lo mejor una gran tristeza porque no era él el que estaba allí, que aspiró a la presidencia y las encuestas lo daban ganador y quedó de tercero en la primera vuelta. Entonces, en ese gabinete, Fernando Aramayo Carrasco es el nuevo canciller, un hombre que viene de trabajar en organismos multilaterales, que conoce la realidad internacional. Pero ya hay una crisis porque hay grupos sociales, grupos de mineros, sindicatos, que dicen que este gabinete no representa las verdaderas demandas sociales y que además procedió el gobierno a fusionar algunas carteras y que eso hace daño. Que eso hace daño porque desvirtúa lo que se venía haciendo. Otro tema que pareciera lleva a pecar de imprudente a Rodrigo Paz, y es que Rodrigo Paz Pereira le pregunta: Evo Morales, ¿dónde está el litio? Luis Arce, ¿dónde está el litio? ¿Por qué nombrar a Evo Morales? Para convertir a Morales en un adversario. Le está hablando Rodrigo Paz a su tribuna, a sus gradas, para ser un hombre contestatario y a lo mejor quitar de encima la idea de que ahí hubo un acuerdo y le conviene a Evo Morales el triunfo de Rodrigo Paz, que pactaron eso. Pero es innecesario porque está convirtiendo a Morales en un adversario y en una figura que tiene fuerza para tratar de imponer agendas. Adicionalmente, la otra que creo que es la crisis más fuerte, y la advertimos aquí en el programa antes de que se conociera el resultado, es el papel que va a jugar el capitán Edman Lara, el vicepresidente de Bolivia. Hay unas declaraciones del nuevo vicepresidente boliviano diciendo que él se siente totalmente excluido por parte del presidente, que ese gabinete a algunos los conoce, que piensa que son o sabe que son personas de servicio público, pero otros ni siquiera tienen idea de quiénes son, que jamás le consultaron nada, que él entiende que es una atribución del presidente, pero que él constitucionalmente tiene que ir a las reuniones de gabinete, y que él le hizo ese comentario al nuevo presidente boliviano, y el presidente le dijo: no, quédate tranquilo, tú tendrás otras atribuciones, tienes que encargarte de la vicepresidencia. Entonces el capitán Lara dijo: yo insistí que tengo que ir. Entonces el presidente me contestó: no, vicepresidente, tranquilo, porque es que el gabinete no se reunirá en la sede de gobierno, vamos a hacer reuniones en las regiones y seguramente tú vas a estar muy ocupado y no queremos importunar tu agenda convocándote a la reunión. Entonces, no, yo quiero ir a las reuniones y tengo derecho a tomar la palabra. Más allá de un debate insulso, absurdo y de muy poco nivel, el que protagoniza el capitán Lara con el presidente Rodrigo Paz, ahí lo que termina evidenciándose, e insistimos, lo dijimos antes de que se conocieran los resultados, y que se conocieran los resultados de la primera vuelta, incluso lo dijimos aquí en Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast, es que el gran escollo al que se enfrentaba el presidente Rodrigo Paz era controlar al señor Lara, porque es que el señor Lara fue coyunturalmente el compañero de fórmula del nuevo presidente boliviano, entre otras cosas por una jugada de Samuel Doria que le quitó el candidato a vicepresidente, y terminaron llamando al capitán Lara, que se había hecho famoso por ser una persona muy fuerte a nivel de redes sociales, criticando la corrupción en las instituciones policiales en Bolivia y señalando al MAS como un partido corrupto, más que al MAS, al MAS, porque el partido era el partido de Arce, pero más que al partido, a la gestión de Arce. Entonces lo habían colocado allí y era muy popular el hoy vicepresidente. Pero es que el punto está en que no celebraron juntos el resultado, cada quien por su lado. Cada uno tenía su propio escenario. Entonces lograron lo que querían. Ganaron la presidencia y obtuvo el otro la vicepresidencia de Bolivia. Ahora hay que entender cómo van a estar. Y si el gobierno no cumple todavía una semana y ya el vicepresidente está acusando de sentirse excluido, ahí puede haber una bomba de tiempo. Y a lo mejor ustedes dirán: bueno, vino Luis Daniel Radical. Pero es que uno podría empezar a plantear, y es muy grave y muy duro hacerlo, cuando el gobierno tiene apenas 4 o 5 días de que el gobierno de Rodrigo Paz no va a terminar bien, si es que termina. Entonces a lo mejor va a terminar Lara, que quiere ser presidente en la primera magistratura.
porque ya hay un divorcio allí y habrá evidentemente sectores que van a tratar de apropiarse de ello. Bueno, vamos a escuchar a una boliviana, Gisela Santa Cruz, con Tu Partida. Bueno, Tu Partida será lo que le cantaron a Luis Arce, que se fue. Hay que ver si el ahora expresidente boliviano se dedica a enseñar en las facultades de economía, como había ofrecido. Gisela Santa Cruz, y regresamos para irnos a los Estados Unidos, concretamente a California. Ya regresamos. Bueno, ahí dice Gisela Santa Cruz, tú te vas y con tu adiós se va mi ilusión. Yo creo que no dejó ninguna ilusión Luis Arce, pero aparentemente no dejó nada, porque el país, la crisis financiera es terrible. Si dejó algo fue crisis. Y ahí creo que vendrían los 4 elementos complejos. Yo le decía a quienes nos siguen a través del canal YouTube de MDO Radio Podcast y a través de las cuentas de Instagram, @MDO Radionet y @LuisDaniel2501, les decía que iba a traer este tema cuando estuviésemos todos ya, nos encontráramos todos en la transmisión, o sea, quienes nos siguen también a través de la página web y de las aplicaciones, que es complejo el panorama, porque si algo sabe hacer el vicepresidente Lara es usar las redes sociales. Entonces vamos a tener redes sociales por un lado y vamos a tener por el otro redes ciudadanas o redes civiles que las manejan Evo Morales. Así que frente a eso, ¿qué va a hacer? Decía el presidente Jaime Paz Zamora que hijo de tigre nace pintado. Bueno, habrá que ver cómo se comporta este tigre. Si puede, así como Paz Zamora aguantó mucho, si el hijo va a poder también tener la misma situación. Y si va a ser Rodrigo Paz o será el hijo de Jaime Paz Zamora que llegó a la presidencia. ¿Cuáles son los retos entonces? Primero, la situación. Es muy difícil. Una gira, una visita a Estados Unidos, el tema de los hidrocarburos, que ver hasta dónde aguanta la gente en Bolivia, porque la situación económica es precaria y la situación social. En segundo lugar, delicado también el tema del Parlamento, porque no tiene mayoría el presidente boliviano. Depende de unos acuerdos y de unas figuras que tienen aspiraciones de poder. En tercer lugar, el rol de Evo Morales en todo esto. Y finalmente, yo diría que un cuarto reto que ahora aparece abiertamente es controlar al capitán Lara. Capitán Lara, que incluso fue aplaudido en las calles y la gente lo veía como un influencer, sería el término. Yo creo que es difícil para el presidente boliviano ver cómo afronta todas estas coyunturas y qué pueda terminar ocurriendo. Pero bueno, vámonos a los Estados Unidos de América con Gavin Newsom, el gobernador de California. Newsom ha venido sonando, pareciera ir llenando un vacío, acercándolo al centro de la política, puesto que el carácter de orfandad en el que quedó el Partido Demócrata lo empezaron a llenar Bernie Sanders y su corriente, la corriente de él y de Alexandria Ocasio-Cortez, que es un movimiento que algunos digan es el comunismo apropiado de la política partidista. No, es una versión socialdemócrata que para la idiosincrasia estadounidense pareciera ser chocante todavía. Pero es una versión socialdemócrata con una participación del Estado en plena democracia. Entonces Gavin Newsom, que también puede ser contestatario, pero no tanto, empezó a aparecer el hombre que se cuadra fuerte contra Trump, que denuncia las arremetidas, que habla de lo que viene ocurriendo con los encapuchados del ICE o el ICE que llegan a sacar a los migrantes, y él está señalando la militarización, los abusos que se cometen. Y hace unos días Gavin Newsom dijo, es verdad, me dicen que si yo podría ser presidente, y no lo niego, quiero ser presidente de los Estados Unidos. Y empieza a aparecer también como una figura que podría representar todo ese descontento. Él además tuvo que ver en estos días con una posición muy dura respecto a su propio partido. Porque acuérdense que Estados Unidos venía en un estado de detención federal, de paralización del Estado, porque no había acuerdo parlamentario. Logró finalmente el gobierno destrabar la situación y en el Congreso 8 votos de senadores demócratas inclinaron la balanza para aprobar que pudiera darse un ejercicio de permitir ciertos elementos, de aprobar presupuestos para que funcionara y se reactivara entonces el Estado. Y eso trajo a Gavin Newsom en una posición frontal, uno podría decir, evidentemente con sabor electoral. Él quiere desmarcarse y dice que es inaudita la posición del Partido Demócrata, que claudicó de una manera patética. Fíjense, claudicó y patética son términos que él usa
para permitir que Trump se saliera con la suya. Dice incluso, desaprovechamos una gran oportunidad, veníamos de una gran jornada electoral, lo conversamos el jueves en el programa, uno de esos triunfos, el de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York contra toda la maquinaria de su propio partido y de los republicanos, del gobierno de Trump abiertamente. Mamdani con una visión más bien también inclinada a un estado de bienestar, a una visión social, a una socialdemocracia, logró ganar la alcaldía de Nueva York. Pero dice Gavin Newsom, no solo él, ganamos también con Cherry la gobernación de Nueva Jersey, ganamos con Abigail Spanberger la gobernación de Virginia, logramos triunfos importantes a nivel de consultas que se hacían. Entonces logramos avanzar en espacios, derrotar a una propuesta totalitaria que trata de imponerse, que trata de atropellar, y la dirigencia de nuestro partido no está a la altura para pararse firme frente al gobierno de Trump. Incluso habla abiertamente, como lo hacen algunos senadores, incluso Sanders también fue muy crítico de lo que había ocurrido, de votar a favor del gobierno o del cese del estado de paralización. Hablan contra Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado. Dicen que Schumer terminó prácticamente entregándose y que fracasó en algo muy preciso, y fue no conseguir que la bancada se mantuviese unida. Por lo tanto, Schumer debería dar un paso al costado, porque no tiene la altura y no cuenta con el nivel político para mantener a un partido fundamentalmente fuerte que pueda pararse duro y fuerte, firme, constante contra la administración de Trump, que hay que buscar un nuevo liderazgo. Lo que sí entonces es que el partido se resquebraja y empieza entonces el escenario a ser llenado por figuras que parecieran jugar de manera aislada. Uno diría, hay una republicanización, vamos a tomar esa licencia, a tomar ese término, del Partido Demócrata, porque lo mismo ocurrió en el Partido Republicano. El Partido Republicano no existe. Y bueno, ¿cómo que no existe? No, ahí existe Donald Trump. Ahí se hace lo que Trump plantee. Y cuando algunos anunciaron, cuidado porque Trump no tiene respaldo de la institucionalidad republicana, no lo apoyan expresidentes, no lo apoyan exvicepresidentes, hay parlamentarios que hacen causa aparte, a Trump no le importó y lanzó su campaña abiertamente y ganó la presidencia de los Estados Unidos. En la segunda oportunidad no solo gana evidentemente los colegios electorales, sino que se impone en el voto popular, derrotando a Kamala Harris, que ha salido también por allá a decir que ella no cierra sus cuentas con la política, que ella tiene una meta en la vida y que ella la alcanzará, dando a entender que va a ser candidata. Entonces terminan siendo unos islotes también en el caso de los demócratas, donde salen por un lado Sanders y su tendencia de lo algo más socialdemócrata, o caso Cortés y los socialistas demócratas o los socialistas democráticos de América, donde Mamdani también tiene cancha abierta. Algunos dicen, cuidado con Mamdani a la presidencia. Mamdani no puede ser candidato presidencial porque Mamdani no nació en los Estados Unidos de América, nació en Uganda y llegó a los Estados Unidos años después. Su familia incluso es familia migrante, entonces no es un ciudadano estadounidense, no puede ser presidente. Por eso Trump encasilla el debate y dice, Mamdani es una propuesta de los sectores externos para apropiarse de Estados Unidos y ponerlo de presidente. Bueno, no ha visto que no puede ser, pero a lo mejor lo sabe y le interesa exacerbar y generar eso. Entonces hay que buscar a alguien, dirán los demócratas, que sea lo suficientemente fuerte para tratar de calmar las aguas a lo interno. No figuran ya, hay personajes, por ahí ha salido Obama, pero Obama es pasado, como pasado también son los Clinton. Hillary Clinton, una mujer de primer nivel, ya fue candidata, fue senadora, fue secretaria de Estado y ya. Hillary Clinton intentó llegar a la presidencia, ganó el voto popular y perdió con Trump. Ya Hillary Clinton pareciera que no tiene tampoco una influencia interna marcada, más allá de ser una voz de conciencia que pueda aglutinar. Una figura como Kamala Harris, que fue la candidata presidencial, no tiene tampoco a lo mejor la fortaleza y la idea de fuerza para imponer y controlar a los actores internos. Además, recordemos que Kamala Harris llegó tarde a la nominación presidencial porque el candidato era el presidente Biden, y Biden, por soberbia, por interés, se quedó más de lo que debía quedarse, y aquí están los resultados. No hubo capacidad de transferir una verdadera fuerza para evitar que Trump ganara. Hay que ver entonces si Gavin Newsom
consigue finalmente mover toda esa estructura, vencer el tema que gobierna un estado fuerte, grande, con mucha población como California, pero un estado que está en otro lado, está en la costa oeste, entonces vive una realidad distinta, tiene un fenómeno que pareciera, y ustedes lo ven en los juegos de béisbol, cuando se juega en la costa, en este caso la costa oeste, ya la gente duerme en la costa este. Ya en Nueva York la gente duerme cuando empiezan a darse ciertas cosas en California. Entonces, ver cómo combina esta realidad y cómo trata de proyectarse aún más. Bueno, en todo caso, Gavin Newsom es gobernador de California y como es de California, Maroon 5, California. Y regresamos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy, martes 11 de noviembre de 2025. Bueno, vamos a ver a los californianos si logran imponer al gobernador Newsom como una opción presidencial, que puede jugar allí un Bernie Sanders, si en los triunfos de esa jornada que Newsom dicen se están desaprovechando porque pactamos con los republicanos, pactamos con Trump en el Congreso, si esos triunfos pueden representar la llegada de un nuevo liderazgo a la política. Esa es la gran inquietud, la gran interrogante, sobre todo tomando en consideración que Trump no puede ser candidato presidencial, no puede optar a otro periodo, por más que hable de una reforma constitucional que no está estipulada. Cualquier cosa puede ocurrir. Pareciera que hay una estructura institucional fuerte en los Estados Unidos que impediría una reforma del sistema. Ya venimos, vamos con las conclusiones ahorita. Maroon 5, California, vamos a decir California hace presidente a Gavin Newsom si logra la figura demócrata imponerse. Vamos a ver si la campaña es tan melodiosa como la interpretación de Maroon 5. Bueno, conclusiones de hoy, por cierto, queremos saludar, cumplió años el jueves, como saben hicimos programa grabado, entonces vamos a aprovechar de felicitarla hoy a Patricia Sánchez, que nos escucha desde Bogotá. Para Pati, muchas felicidades, muchos años más y bueno, un gran abrazo. Bueno, conclusiones de nuestra emisión de la tarde de hoy. Primer tema, el multilateralismo. Los tres temas, fíjense, que tratamos posteriormente, que fueron Chile, Bolivia y Estados Unidos, parecieran girar en torno al conflicto, a la poca acción de la política, al desprecio del diálogo por unas fuerzas más bien de choque y de incertidumbre. En cambio, el primer tema, la cumbre Unión Europea-CELAC o CELAC Unión Europea, realizada en Santa Marta con Colombia como país anfitrión, apostó por la visión global, las grandes líneas en torno a los acuerdos, a la precaución de ciertos temas, a la cautela de unos escenarios. No mencionaron países, no etiquetaron. Cada quien saca sus propias conclusiones de lo que allí ocurrió y a quién le puede aplicar cada una de las cláusulas. Creo que es favorable la cumbre de Santa Marta, aunque algunos le apuestan evidentemente al fracaso. Creo que vale la pena y un buen esfuerzo haber encontrado a delegaciones de América con delegaciones de Europa, además en un entramado complicado por la actitud que tiene Estados Unidos hacia la región y hacia Europa también. Frente a los grandes bloques hay que buscar también vías de escape y vías de acuerdo. Bueno, vamos a también el jueves podemos hablar un poco más del segundo tema, que fue la coyuntura chilena, elecciones. Vamos a ver qué ocurre. Todo hasta el momento parte de un debate de muy poca altura, de muy poco nivel, donde pareciera que la consigna es pasar a segunda vuelta para vencer a Janet Jara. Eso pareciera ser. Y además han retratado mucho a Jara con el gobierno del presidente Boric. Sobre el presidente Boric en algún momento habrá que hacer una reflexión. Lo que Boric sí deja una gestión favorable, pero a la misma Jara ha intentado desmarcarse de ciertos elementos y de ciertas visiones. Posteriormente hablamos de Bolivia, donde no tiene una semana de haber asumido el presidente. Vamos a empezar como con el caso peruano, que uno pregunta, ¿y Boluarte sigue siendo presidenta? ¿Gerí sigue siendo presidente? Habrá que ver si Rodrigo Paz sigue siendo presidente. Habrá que hacernos esa pregunta a diario.
pero por lo pronto es el presidente de Bolivia sin controversia. Ya hay protestas, ya hay señalamientos y ya está el vicepresidente Edman Lara criticando que se siente utilizado y excluido. Y bueno, finalmente este tema que tratamos de los Estados Unidos con un Gavin Newsom que trata de vislumbrarse y de colocarse como una alternativa al trumpismo y como una figura que incluso plantea una renovación dentro de las filas demócratas. Bueno, esos fueron nuestros temas de hoy. Haciendo publicidad, recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Los invitamos, revisen las redes sociales @Policreativa Consultores y visiten nuestra página web www.policreativaconsultores.com. Policreativa Consultores, formándolos, asesorándolos, acompañándolos y guiándolos al éxito. Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos entonces recordando que en la dirección de la emisora, en los controles y además coordinando toda la transmisión a través de las distintas plataformas, portales, en esta modalidad rueda de prensa, está Miguel de Oliveira. Y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de acompañarlos todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo jueves aquí en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Un gran abrazo a todos. Bueno, listo por hoy. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar atentos a qué ocurre con estos temas que van a dar de qué hablar. Fíjense, temas vigentes. Bolivia, Chile y Estados Unidos van a estar allí. E incluso el primer tema también, porque las conclusiones o las consecuencias siguen apareciendo. Y bueno, un abrazo y nos vemos el jueves.